Muchas gracias, Guido, por tus palabras. Y antes de iniciarme, me gustaría que levantaran la mano todos los que son profesionales vinculados a la salud. Vamos a saber un poco cuál es la salud. ¿Cuántos a la educación? ¿Cuántos a la industria de alimentos? Bien. ¿Y cuántos consumen bebidas azucaradas? Ya. Está bien. Mi presentación va a ser, Guido ha hecho una muy buena labor de lo que ha ocurrido en Chile y claramente esto es un tema que ocurre a nivel mundial, pero tenemos que, al ponerlo en este contexto, saber que todavía hay 1 billón de habitantes de este planeta que no tienen suficientes alimentos. Y obviamente la pregunta que tenemos con respecto a esto es que tenemos mucha gente, porque los maltusianos piensan que tenemos demasiada gente, que deberíamos tener menos gente. ¿Es que no podemos producir suficiente alimento para alimentar a la humanidad? Malthus fue un sacerdote que precisamente dijo que el crecimiento de la población era geométrico, 2, 4, 16, 256, y la de los alimentos es aritmético, 2, 4, 6, 8. Y obviamente él pronosticaba que íbamos a estar en una crisis muy importante porque sobraba gente. ¿Es que Malthus tenía la razón? ¿Es que es necesario tener una revolución de la genética de las plantas para poder salvarnos de Malthus? Estas son interrogantes que en estos momentos están en debate en todas partes del mundo. Aquí está, les presento a Mendel y a Malthus porque realmente Mendel, que fue el sacerdote que descubrió las bases de la genética moderna, fue capaz de... Sí. Ah, tengo ya. ¿Y lo otro, puedo tener pantalla entera aquí o no? No, le pregunto, ¿cómo lo hago? ¿Quiere verlo más grande? No, sí, para tenerlo entero nomás. Pero... lo puedo dejar ahí nomás, no hay problema. Déjelo ahí nomás. Bueno, entonces les presento a Malthus y a Mendel, que no vivieron en los mismos tiempos, pero de alguna manera Mendel, al entender la genética, definió la forma como podíamos mejorar la calidad de nuestros alimentos a través de la selección y de los cruzamientos dirigidos. Y esto es un punto importante porque estamos hablando en un planeta que en estos momentos no faltan alimentos, porque ese es otro de los temas. Necesitamos tener azúcar y todo esto porque hay gente que no tiene alimento. En todo caso, el azúcar es un buen combustible, pero no es un buen alimento porque en general no tiene el resto de los nutrientes. Y la tendencia que está vista en esta diapositiva es que vamos a seguir aumentando y que en estos momentos tenemos 7 billones de habitantes y la pregunta es si nos vamos a estabilizar o vamos a seguir hacia adelante. O sea, la presión demográfica sigue siendo un tema para la necesidad de producir alimentos. Pero esto no significa que tenemos que producir alimentos solo de combustible, tenemos que producir alimentos sanos que nos permitan vivir más y mejor. Pero obviamente la presión demográfica no es responsable de que haya hambre en el mundo. Aquí está el número de desnutridos, que a principios de la década de los 70 estaba cercano a 1 billón de seres humanos. Y se había puesto la meta de que había que reducirlo a la mitad y resulta que hemos avanzado mucho más lento ubicado en esta línea roja, de forma tal que todavía hay cerca de 700 millones de seres humanos que no tienen suficiente alimento para tener una vida pasable. Así que tenemos una tarea pendiente que no se resuelve nuevamente con más azúcar y con más calorías, sino que se resuelve con alimentos de verdad. La evolución del ser humano está ilustrada acá, especialmente en los últimos 6 millones de años. Y lo que quiero destacar, ese fue el momento que una mujer, Lucia Fariense, dejó su huella marcada en una de las zonas del valle donde se están las primeras pisadas los seres humanos, que ya no anduvieron mirando al suelo, sino que miraron al horizonte. Y aquí están entonces todos los diferentes fósiles de los últimos 4 millones de años que nos han acompañado.
Lo que quiero destacar es que la nutrición ha sido parte de la evolución nuestra. Y lo que ustedes ven acá es el tamaño del cerebro. En ese mismo periodo, el cerebro humano pasó de 400 gramos a 1,3 kilos, 1,4 kilos, que es el peso actual. Los mismos genes. Y de hecho, hoy en día, si uno le quita el yodo a la dieta de una mujer embarazada, una de las preocupaciones, de hecho en Inglaterra, al bajar el sodio, el consumo de sodio, ahora hay un problema que el yodo hay que subirlo, porque el yodo bajo durante el embarazo se asocia a peor desarrollo mental. Por lo tanto, cuando uno hace algo hay que hacerlo bien. Y en este caso lo que está ilustrando es que la dieta ha sido responsable, la mejoría de la dieta, por esta encefalización. De hecho, Chile hace el screening de todos los recién nacidos al hipotiroidismo, de manera tal que los microgramos de yodo que necesita la embarazada es tremendamente importante. Esto es un trabajo constante, no es solamente las calorías, las enfermedades cardiovasculares, es el desarrollo del cerebro. Y lo que está mostrando ahí es que evolucionamos alimentándonos principalmente con plantas, raíces, unas cuantas semillas. Por lo tanto, nuestro sistema está acoplado para desear tremendamente la carne. Y obviamente con muy poco sodio. Hoy día tenemos sodio y el sodio, la sal es casi un aditivo muy barato. Pero acuérdense que antes se pagaba con sal, el salario. Los romanos usaban la sal de moneda. Así que desde ese punto de vista la sal y el sodio ha sido muy importante, tanto así que tenemos programado un apetito por los salados. Por lo tanto, limitar la sal es clave, pero nuestra biología nos hace tener un apetito por la sal, un apetito por la grasa, porque esos eran los alimentos más escasos durante la evolución. Ustedes pueden ver, precisamente esto es en Monteverde, en Chile, los tipos donde habitaban los seres humanos en ciertas pequeñas cuevas. Se encuentran raíces, se encuentran alimentos, pero se encuentra muy poco de granos o semillas. La agricultura tiene apenas 30.000 años y que en el tiempo evolutivo es la nada misma. Es decir, tener trigo, maíz, arroz, que con eso la cultura, la papa, en cada parte del mundo se evolucionó en base a esos alimentos. Y obviamente esos alimentos tienen un rol que cumplir en la dieta, pero hoy día tenemos acceso a otras cosas y así han venido entonces los alimentos lácteos, principalmente en el norte de Europa, porque ahí había muy poco sol y el que no tenía calcio en exceso iba a hacer raquitismo, la mujer iba a tener una pelvis deformada, los niños no podían nacer. O sea, que los alimentos en parte han condicionado lo que somos y van a seguir condicionando lo que somos, cómo nos enfermamos, cómo vivimos, cómo nos desarrollamos. Por lo tanto, los alimentos en ese sentido tenemos un pasado que no nos podemos olvidar. La leche, sin embargo, en los países tropicales en general es menos necesaria porque hay abundante sol, abundante vitamina D. Si alguien vive alejado de los trópicos, requiere vitamina D adicional y leche. Los azúcares refinadas, probablemente en una época del tiempo cuando nos movíamos mucho y teníamos pocos alimentos, el azúcar cumplía un rol importante. Hoy día cada vez menos porque somos cada vez más sedentarios. Y obviamente el azúcar, el apetito por el azúcar y por lo dulce lo tenemos desde tiempo inmemorable. Esto es una vista de cómo ha evolucionado la especie humana en el número de personas en los últimos 7 millones de años. Y ustedes pueden ver cómo están el desarrollo de la agricultura, el desarrollo en los últimos 1500, esto antes de Cristo, pueden verlo, ya Grecia, Roma, el Nuevo Mundo, y esto es lo que ha pasado con la explosión a partir más o menos del año 1500, pasamos de menos de 1 billón de habitantes a los sobre 7 billones que somos ahora. O sea, hemos hecho un experimento con este planeta, cuando hablamos de sustentabilidad, que en los últimos 400, 500 años ha habido una verdadera explosión poblacional, industrializar muchas cosas y, por supuesto, todavía nuestros genes los tenemos del tiempo pasado.
Este es Chile, y para los que no saben mucho de Chile, esto describe la verdadera revolución del desarrollo humano en Chile. Esto es Chile del año 30, como pueden ver ustedes, prácticamente un 40% de los niños morían antes de llegar a los 5 años de vida. Hoy día, en Chile, se mueren no más de 5 niños en el primer año de vida. 5 de cada 1000, una de las más bajas del mundo. Esto es un logro social de este país y obviamente tiene que ver con la dieta, con las políticas de los gobiernos, con el acceso a la salud. Pero lo que no ha cambiado es esta edad máxima de la vida, que está más o menos en 107 años. La última reina de Inglaterra murió como a los 107, los papas habitualmente mueren por ahí también, de manera tal que el largo de la vida también tiene un límite. Lo interesante es que los humanos todavía no lo hemos hecho, pero en todas las especies, si uno hace más lento el crecimiento y disminuye el aporte de energía, se puede extender hasta en un 25% el largo de la vida y el largo de la vida saludable. Así que una vez que no hay infecciones, el crecer más lento tiene algunas ventajas. Las madres, hoy día hay niñas de 13 años que ya son fértiles. Antes era a los 17, 18 años. Esos hitos biológicos cambian según la dieta y según la rapidez del crecimiento. Así que destacar el logro de Chile. Junto con esto, eso sí, el año pasado en la JUNAEV hubo 3.500 niñas de que antes de los 14 años ya tuvieron su embarazo. Nos genera problemas el crecimiento de este tipo también. Ahora, los chilenos entonces están viviendo más, esta curva es casi rectangular y las enfermedades de los cuales se enferman y se mueren los chilenos ya no son las enfermedades que mataban a los niños, sino que son las enfermedades propias de la edad. Chile ha hecho una excelente labor en los últimos 200 años, perdón, en los últimos 70, 80 años, de manera tal que la mortalidad infantil hoy día es 20 veces más baja que lo que era al inicio del siglo pasado. Ahora, no basta no morirse, sino que queremos que las personas tengan la capacidad mental y la capacidad física lo más posible, y eso también depende de cuánto comemos y qué comemos. Crecer más lento, como digo, tiene algunas ventajas. Y esto es entonces, en rojo está mostrado las enfermedades crónicas, esta es la epidemia de la hipertensión, la epidemia de los infartos al corazón, la epidemia de cáncer, y excepto África, donde todavía la infección es la principal causa de muerte, en el resto del mundo y en América Latina también, son las enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, de las 7 millones de muertes prematuras que existen en el mundo, la presión alta y el colesterol son las causas más importantes. Por supuesto, en el cáncer también la obesidad juega un rol. Estos son los datos más recientes que están mostrándose aquí para África, que tiene las muertes, más número de muertes por cada 100.000 habitantes. En azul está puesto los accidentes. En naranjo están las enfermedades infecciosas y en azul las enfermedades vinculadas con las infecciones. Así que ustedes pueden ver que en naranjo las enfermedades llamadas no comunicables, no transmisibles, son la principal causa de muerte en todas las regiones del mundo. No es solamente los países ricos, sino que todo el mundo. Ahora, cuando uno analiza qué podemos hacer al respecto, el tabaco es una de las primeras causas de muerte hoy día en el mundo. La presión alta, el índice de masa corporal elevado, el colesterol, la baja ingesta de fruta y verdura. Esto es una oportunidad para los chilenos. De esto sí deberíamos estar contribuyendo que el mundo tenga mejor acceso a fruta y verdura. La inactividad física, el ser sedentario, también da cuenta de 300.000 muertes en la región de las Américas. Pero el tabaco, obviamente, que es hoy día un tema de los legisladores también, claramente es importante. Y vean que por el lado de la desnutrición, claramente son muy pequeñas, mucho más bajas las causas de muerte en la región de las Américas. El doctor Pushka, que fue mencionado, quizás representa un ejemplo para este Senado, porque él fue primero un médico salubrista y después se hizo un político, ministro de Salud,
y a él le tocó estar en la OMS cuando era dirigida por Gro Harlem Brundtland, una mujer médico de Noruega, y claramente los escandinavos trajeron la acción a la OMS, y cuando nos juntamos en esta reunión hace un poco más de 10 años atrás en Suiza, quedó claro de que el punto más importante era el tema de la prevención de enfermedades crónicas y que donde habían más muertes de enfermedades crónicas eran los países pobres. Y por lo tanto el plan de acción fue pensado para que fuera desarrollado en todo el mundo. Y aquí aparecen los límites y aquí aparece por primera vez limitar las azúcares libres. Esto fue un tema, los gobiernos de Cuba, el gobierno de Colombia, muchos productores de azúcar reclamaron y la evidencia que teníamos en ese momento no era muy perfecta. Parte de lo que ha pasado en los últimos 10 años es que ahora sí tenemos mejor evidencia. Ustedes pueden ver, se puso también el bajo consumo de fruta y verdura y se puso 400 gramos. 400 gramos realmente, y mejor todavía son 600 gramos. 400 gramos es 5 al día, 600 gramos es como 7 al día. La fibra alimentaria y los polisacáridos, o sea, la fibra, lo que muchas veces la gente pela y lo bota, eso es parte de lo que necesitamos para tener una buena salud. Esta información normalmente no asociamos la dieta con el cáncer, pero los estudios más avanzados en las causas del cáncer muestran, vean todo lo que está en rojo o en rosado, eso tiene que ver con el peso de las personas. Y si ven ustedes todo lo que está puesto, la dieta es un gran determinante aquí para cada cáncer. Para el cáncer del pulmón definitivamente no, porque el tabaco es importante. Pero también el arsénico en el agua de bebida, como tenemos el problema en Chile en el norte, con las aguas de arsénico, el seguimiento de las poblaciones expuestas a alto arsénico, muestran también cáncer. Por lo tanto, vean ustedes lo que pasa con la inactividad física y la grasa en el cuerpo, las bebidas alcohólicas, la carne roja, la carne procesada y aún el peso al nacer también se asocia con algunos cánceres como el cáncer de mama. El cáncer de mama en este momento es la principal causa de muerte de la mujer, desplazó a las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esta relación entre dieta y cáncer se está transformando en cada vez más importante. Hoy día también ya no se ve cada caso, sino que se está viendo los estudios poblacionales. Y cierto, hemos dicho que la grasa saturada representa un riesgo cardiovascular porque sube el colesterol. Pero cuando se hizo esta evaluación de todos los estudios publicados y se analizó el efecto no sobre le subió o no le subió el colesterol, sino que quién se murió y quién no se murió, el resultado, que está ilustrado por esta línea, que cuando es hacia acá significa que aumenta el riesgo y cuando es hacia acá significa que disminuye, da un valor nulo, es decir, la evidencia basada en los alimentos, el consumo de alimentos, no muestra una relación entre grasa saturada y muertes del corazón, no niveles de colesterol, niveles de colesterol está bien. Y esto es importante porque esta entonces es una mirada más operacional. Y depende por qué lo reemplazo. Si yo tomo las saturadas y las reemplazo por un muy buen aceite de maravilla o un buen aceite de oliva, voy a encontrar que hay una reducción. Si lo reemplazo las grasas saturadas por azúcares y almidones, ahí va a haber un aumento. Y si lo reemplazo por grasas saturadas, también va a haber un aumento en la mortalidad. Por lo tanto, siempre cuando uno deja de comer algo, ¿por qué lo reemplazó? Se transforma en muy importante. Y aquí vemos cuando tomamos los saturados y los cambiamos por carbohidratos, cuando los cambiamos por azúcar, que está en la última línea acá, aumenta el riesgo. Si dejamos de comer grasa y comemos mucho más azúcar, nos va a ir peor. Por lo tanto, queremos comer los tallarines al dente, el risotto durito, ¿ah? Esos son los carbohidratos que no están fáciles para absorber. Nos van a dar saciedad más tiempo. Esto hay que pensarlo porque ya no es solamente la química, es la preparación. Si comemos como familia, vamos a comer más lento. Por lo tanto, en todo esto no es solamente qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo. Por lo tanto, esto es parte de lo que tenemos que tener en cuenta al examinar esto.
Esto es uno de los estudios más prolongados de los últimos 40 años. Son enfermeras de los hospitales de Harvard en Boston y cada 4 años se les pregunta, están llenando todo lo que comen y se hace un análisis, por ejemplo, y se ve las que ganaron peso y que las que bajaron peso. Y pueden ver los que comen papas fritas, carnes procesadas, mantequilla, dulce, granos refinados, todas ganan peso. Los que toman frutas, yogurt, granos integrales, nueces y almendras disminuyen. Y pueden ver acá los que toman bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas también ganan peso. De manera tal que tenemos que empezar a ver ya cómo comemos, qué comemos para poder optimizar nuestra salud. De hecho, la Sociedad Americana del Corazón da recomendaciones de no consumir bebidas azucaradas más de 150 ml diarios, de reducir el sodio, de comer 3 porciones, de comer pescado 2 porciones y fruta y verduras 5 porciones al día como mínimo. Las grasas hoy día, no todas las grasas son iguales y de hecho las grasas omega 3 y los omega 6 nos protegen y las grasas saturadas y las grasas trans nos complican la salud, por lo tanto hay que conocer qué tipo de grasa estamos comiendo. ¿Por qué debemos limitar los carbohidratos? Porque ese es uno de los mensajes que está especialmente los procesados y las comidas con carbohidratos sobrecocinados. Los motivos tienen que ver con la saciedad y los motivos tienen que ver con los niveles elevados de insulina que condicionan las enfermedades crónicas que estamos hablando. Aquí están ejemplos bien concretos. Si yo a un grupo de personas, este es el índice de masa corporal, les doy una dieta con baja en grasa, pero con carbohidratos complejos, van a bajar de BMI, van a bajar de peso. Si les doy una dieta rica en azúcares, no van a bajar de peso al bajar la grasa. Por lo tanto, el usar el azúcar nos complica la vida de forma importante. Acá podemos ver las medidas de ingesta de azúcar y la grasa corporal y pueden ver ustedes que cuando las personas que están consumiendo más azúcar tienen más grasa en su cuerpo. Y acá está, al aumentar el azúcar, vemos que los estudios de más de 8 semanas también muestran aumento de peso. Y lo más importante es lo que está pasando con nuestros niños. Estos son niños en Estados Unidos y vean ustedes cómo el índice de masa corporal en unidades Z aumenta en relación al número de vasos de bebida que se toman y obviamente véanlo, antes de los 2 años ya hay niños que están consumiendo bebidas y aquí son niños de 4 años y de 5 años como aumentan de peso. Las bebidas azucaradas hoy día son el foco de atención y además el cuidado de la madre embarazada antes del embarazo también juega un rol. Eso no solamente con respecto al tabaco, sino que en forma muy importante, a través de lo que se llama la epigenética, no se generan cambios en el DNA, pero sí las zonas del DNA que se leen o no se leen están condicionadas por estos cambios epigenéticos. Las mismas células que están operando en un ambiente diferente expresan algo, es decir, tenemos 230 tipos de células en nuestro cuerpo, pero todas salieron de una que era igual y que se separó del punto de vista epigenético. Tiene los mismos genes, pero unos se leen y otros no. Y en un caso se hace una neurona, en otro caso se hace una célula muscular. Y eso también entonces no es el cambio en el código genético, sino que en las bases que permiten que se lee. Un experimento muy simple, estas ratas son todas idénticas, de la misma camada y recibieron diferente cantidad de ácido fólico. Esta rata tiene los genes para la obesidad, esta rata los tiene, pero al recibir ácido fólico y B12, esos genes están apagados. Por lo tanto, la interacción de nuestro genoma con el ambiente es de una complejidad mucho mayor. No todo lo que está escrito se lee, aquí está el ejemplo, idéntica, pero pueden tener entonces una expresión de los genes de la obesidad o pueden tener una supresión de esos genes a través de esta programación epigenética. Y esto obviamente nos lleva al mundo que estamos viviendo, de las bebidas azucaradas, de la televisión, del sedentarismo, de la propaganda,
y tenemos entonces que a este pobre hombre llevando esta carga, ya sea bajar este plano inclinado o ayudar a manejar esta carga. Debo dar unas buenas noticias. Esto salió en Internet ayer. En Europa, el mercado común europeo adoptó la medida de rebajar el azúcar de 30% como máximo a máximo de 10% en las comidas infantiles. Un paso muy importante porque las empresas estaban en contra de esto y hay que partir temprano, porque esta programación del sabor, del apetito por lo dulce se genera aún a través de lo que la madre está recibiendo durante el embarazo. Por otro lado, tenemos ejemplos notables, ¿no es cierto?, como Jamie Oliver, que fue al primer ministro y lo llevó a ver a través de la prensa todo lo que los niños estaban comiendo en el colegio y ha causado una revolución en la calidad de la dieta que los niños reciben en los colegios. Se empezó a volver a cocinar en los colegios en Inglaterra, en muchos lados. Entonces, tenemos que ser más activos, tenemos que tener alimentos sanos y seguros, tenemos que preocuparnos de los espacios urbanos. Esta es una tarea compleja, no es solamente la dieta. Tenemos que tener lugares donde la gente pueda caminar. Abajo, la ciudad de Medellín, en Colombia, pintada por Botero. En Inglaterra, teniendo líneas especiales. En Japón también se hace, de actuar sobre estas causas básicas que definen la obesidad. Con respecto a sustentabilidad, ya bastante dijo Guido, pero esto va a quedar disponible acá para que la vean en detalle, tanto como el procesamiento de cómo se cultiva, de los fertilizantes que usamos, como todo lo que se hace en transporte de alimentos está condicionando la carga en el ambiente de la agricultura y especialmente la producción de alimentos. Y esto es algo que obviamente nos atañe a todos, ya que estamos todos bajo el mismo planeta. Y acá están la deforestación relacionada especialmente a la producción de los alimentos. Si queremos ponerle precio a esto, probablemente tenemos que tener la carne al precio de lo que pagan los japoneses. 10 veces más caro que lo que pagamos acá. Y ellos comen poca carne y muy buena, y no traen carne importada barata ni de Argentina ni de Estados Unidos. Digo esto porque la carne realmente debiera ser en el tope de la pirámide, lo más difícil de acceder, porque el costo no es solamente el costo de producirla, sino que es el costo sobre el ambiente, como ya se dijo. Y aquí está la carne, que para los países industrializados el consumo diario es de 800 gramos por día, y pueden ver ustedes que los más pobres son como 100 gramos por día en promedio. Y pueden ver cómo con el tiempo casi todos han ido para arriba, especialmente los países de Asia, y vemos también Latinoamérica, el Caribe. Por lo tanto, vamos a tener que ver qué hacer con este apetito que tenemos por la carne. Finalmente, ¿cuántos de ustedes creen que el problema de la nutrición en el mundo es que necesitamos más alimentos? ¿Más alimentos? Alimentos de mejor calidad. A cada quien de acuerdo a su necesidad. Menos productos de origen animal. ¿Cuántos vegetarianos estrictos hay aquí? Muy pocos, deberían haber más. A los humanos, entonces, que coman alimentos basados en las plantas. Una distribución de ingresos más igualitaria. Ahí están todos de acuerdo. Cambios en las prácticas de comercio que favorezcan el consumo de alimentos saludables. Esto significa las etiquetas, informar a los consumidores y todo esto. Finalmente, una política agrícola que tenga una visión global, que no sea lo que uno come le ensucian la tierra al otro, sino que mirando al planeta en su conjunto para que sea sostenible. Ha sido interesante lo que han expresado ustedes, y yo digo que necesitamos repensar la relación entre agricultura, alimentos, nutrición y salud. Esto tiene que estar integrado. Ya en Londres existe un programa de agrisalud,
está disponible, el gobierno de Inglaterra lo está impulsando. Tenemos que ver esto como un sistema, no como cada cosa aislada. Y finalmente, las palabras de Obama hace poco, con relación a los temas que le está tocando ver. ¿En qué mundo deseamos vivir? Eso es el punto uno que tenemos que tratar de pensar y ajustar entonces nuestro apetito, ajustar el acceso a las cosas para poder ser compatibles el mundo que queremos vivir con nuestras necesidades. Muchas gracias por la atención.